Hola, te saluda el pastor Robert Lee. Hoy, la reflexión bíblica lo encontraremos en 2 de Corintios. Vamos al capítulo 1 para lecturar el versículo 8 al versículo 9. ¿Me acompañas? Dice la Escritura: porque hermanos, no queremos que ignoremos acerca de nuestra tribulación, que nos ha sobrevenido en Asia, pues fuimos abrumados en sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó a los muertos. Quiero hablarte acerca del sufrimiento en la vida del creyente. Es necesario abordar ese tema comprendiendo que el sufrimiento no es exclusivo de los creyentes. Es una porción asignada a todos los habitantes de la tierra. Así como se puede vivir salud, alegría, paz y mucha abundancia, también se puede vivir necesidad, sufrimiento, dolor y hasta enfermedad. Nadie puede evitar el sufrimiento. Algunos imaginan que solo el sufrimiento está exclusivamente dirigido para aquellos que no conocen a Dios. Oh no, déjame decirte que también el sufrimiento ha alcanzado y ha tocado muchas familias y la vida de muchos creyentes, hasta personas de mucha comunión con el Señor. Sí, claro. Sin embargo, muchos no podemos interpretar y entender la razón principal por la cual Dios nos permite pasar por este tramo del dolor y el sufrimiento. Incluso, algunos han tomado actitudes de reclamo y muy antagónicas con nuestro Creador, al responsabilizarlo de insensible e indiferente a sus promesas y hacia sus hijos. Imagínate. Escuchar a un incrédulo decir, realmente, ¿cómo Dios, que dice amar tanto al mundo, puede permitir tanto dolor en el mundo y tanto sufrimiento en niños, ancianos y en el mundo en general? Ahora, por lo que estamos viviendo en todas las naciones, seguramente saldrán muchas de esas voces. Saldrán a confrontar y querer avergonzar las verdades del cristianismo, atribuyendo que ese Dios en el cual hemos creído está muy ajeno realmente a nuestras necesidades y a nuestras oraciones. Bueno, no podemos sorprendernos de que este tipo de comentarios y opiniones vengan de personas que no han recibido la vida en sus corazones, ni tienen la percepción espiritual de lo que realmente está aconteciendo en el mundo y qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de todo lo que estamos viviendo. Pero sí, me sorprendería no el comentario de algunas personas ateas y no creyentes que puedan expresarse de esa manera, pero lo que me sorprendería es la opinión de muchos creyentes que puedan levantar oraciones y decir cómo es posible entonces que podamos vivir estas aflicciones, y más aún si somos personas tan cercanas a un Dios de amor. Miren que este tipo de comentarios y conjeturas son reales. No podemos quitar la veracidad de sus preguntas, porque ciertamente hay dolor, ciertamente hay aflicción y ciertamente el mundo está convulsionando hoy por este virus y esta pandemia que está sacudiendo a todas las naciones. Entonces, no son conjeturas nada más, son realidades que se están dando, pero es necesario interpretar estas realidades desde la perspectiva de una sola realidad perfecta, que es Dios. Es necesario que hoy más que nunca podamos entender más allá de aquellas teorías que se han dado para poder entender el porqué del sufrimiento. Algunos creen que el sufrimiento tiene como fin únicamente castigar al ser humano por su desobediencia y por su maldad. Otros creen de que el sufrimiento y todo lo que estamos viviendo hoy
solo sirve para poder darnos experiencia y que sea un medio que nos permita a nosotros también poder aprender algo para poder enseñar a otras generaciones a través de lo que hemos vivido. Es decir, que podamos nosotros enfermar y sufrir para poder enseñar a otros cómo poder vivir en medio del dolor y la enfermedad. Hay otra tercera opinión. Algunos también creen que los sufrimientos son un tipo de disciplina muy esencial que Dios ha desarrollado para poder darnos la capacidad de saber perseverar. Perseverar en medio de la tribulación y la dificultad. Ahora, algunos otros también consideran que el sufrimiento que estamos viviendo y el dolor en la vida de los creyentes obedece solo a un asunto de formar un carácter en la vida del creyente. Mira, cada una de estas posiciones tiene mucha verdad espiritual, porque ciertamente Dios, de acuerdo a las Escrituras, ha permitido el dolor y el sufrimiento en la vida de sus hijos de una manera esencial, si se puede decir, necesaria, para poder formarnos, para poder educarnos y enseñarnos a aprender a confiar en Él en medio de tiempos difíciles. Claro que sí. Claro que tienen verdades espirituales al decirnos también que Dios está produciendo en nosotros perseverancia y paciencia en medio de la tribulación. Y que todas estas posturas ciertamente tienen mucha verdad que transmitirnos. Pero creemos firmemente que no es la principal verdad que Dios nos quiere enseñar a sus hijos a través del sufrimiento. Entonces, entendiendo estas 4 conclusiones que hemos hablado, entendiendo que muchas veces podemos interpretarlo desde nuestra perspectiva, de la experiencia, desde una comunión muchas veces no muy abundante, desde un conocimiento bíblico a veces ajeno a las verdades espirituales. Entonces es necesario que nosotros podamos conocer a Dios desde la perspectiva y la experiencia que realmente ese Dios maravilloso nos quiere transmitir. Yo quiero dejarte una verdad en este día, porque hablar de ese Dios maravilloso es hablar de un Dios de la vida. Y hablar de la vida es hablar de una verdad que todos los creyentes no solamente lo hemos entendido, sino que lo estamos experimentando en nuestro ser. Hablar de la vida de Dios en nosotros es hablar de lo que Dios nos ha dado en medio de una vida de pecados y una vida condenada eternamente por causa del pecado original. Ahora, esta responsabilidad no solamente recayó en el primer padre y madre de la humanidad, sino que también ha caído sobre cada uno de nosotros en la constante práctica de pecado que nosotros mismos asumimos diariamente con nuestras decisiones. Esta vida de Dios es una vida que se ha manifestado cuando Dios vino a esta tierra y se manifestó a través de un gran misterio llamado encarnación. Cuando el Dios eterno de los cielos dejó su hábitat celestial y perfecta para venir a la tierra y encarnarse en un cuerpo humano. Sí, claro, este gran misterio de la encarnación, en donde los elementos divinos se mezclaron con los elementos humanos. Y esto se ve reflejado en una persona llamada Jesús de Nazaret. Sí, claro, Jesús que tuvo las 2 esencias, las 2 naturalezas en una sola persona. ¿Estás comprendiendo esto? ¿Estás comprendiendo las palabras del ángel Miguel cuando le dijo a María: y llamarás a este niño Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros? El Dios maravilloso y eterno bajó aquí y se encarnó y tomó elementos muy humanos para transmitirnos verdades eternas y habitar con nosotros. Entonces, este misterio de la encarnación va de la mano con otro gran misterio en el cual yo quiero hablarte hoy, y es el misterio de la resurrección. Sí, el misterio de la resurrección es igual de grandioso y glorioso como el misterio de la encarnación. Escucho a muchos hablar acerca de que nuestro Señor Jesús resucitó al tercer día.
y que muy pronto regresará por nosotros en el arrebatamiento. Claro, ciertamente, esta es una verdad revelada y hoy más que nunca, en estos días de Semana Santa, hoy domingo, muchos anuncian y hablan acerca de ese día maravilloso de su regreso a la tierra. Muchos hemos solo comprendido el mensaje y la verdad de la resurrección desde una perspectiva de lo que Jesús hizo y cómo venció la muerte y venció al pecado en la cruz y cómo el Padre lo levantó de entre los muertos. Pero es necesario también comprender que ese mismo maravilloso Jesús, a través de su encarnación y a través de su resurrección, también nos ha hecho copartícipes de esa naturaleza con Él. Sí, claro. Él ha dado inicio a una nueva era en la vida del ser humano. Porque ahora el ser humano en sí mismo ya no puede alcanzar ni lograr jamás el perdón y la salvación. Ahora Dios mismo ha tenido que descender. Ahora Dios mismo ha tenido que tomar su lugar. Y ese mismo Dios maravilloso ha tenido que resucitar de entre los muertos. Sí, ha resucitado de entre los muertos para que todo aquel que en Él cree ahora no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y esta vida eterna no solo comienza en el hecho de cuando lleguemos a estar allá al lado de Él, sino que esta vida eterna comienza en el momento que hemos recibido a Jesús en nuestros corazones. Ahora Jesús está dentro de nosotros, la eternidad habita en nosotros, el elemento de la presencia eterna de Dios habita en nosotros. Y esta eternidad ha comenzado desde el momento que Jesús ha venido en nosotros. Por eso, entender la eternidad no es entender como un después en la vida del creyente. Es necesario entenderlo como un presente. Desde ya, nosotros hemos recibido la eternidad en Jesucristo. Es por eso que cuando la Biblia nos habla del momento que el creyente parte de esta vida terrenal, y como la Escritura lo llama, entra un sueño. Claro, Jesús lo dijo por Lázaro, Pablo lo reafirmó a los tesalonicenses. Aquellos que duermen serán resucitados. Porque para el creyente, déjame explicarte de esta manera, para el creyente, la resurrección no es un asunto de una doctrina solo entendida desde una perspectiva limitada de algo que acontecerá algún día. Sino para el creyente, la resurrección es un hecho trascendental, un hecho que está marcando su historia y marca su percepción de la vida. ¿De qué manera? Jesús al resucitar, Él ha vencido la muerte. Por tanto, todos aquellos que morimos con Él, también juntamente con Él vencemos la muerte. Sí, claro, nosotros hemos pasado de muerte a vida. Entonces, el día que partamos de esta tierra, no será el final de todo. No será el fracaso del cristianismo. No será el dolor y la aflicción para nosotros. Pablo lo entendió así. Por eso dijo claramente, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Ahora comprendemos que para el creyente que ha recibido la vida de Jesús, tiene la eternidad dentro de él y que la muerte solamente se convierte en un umbral, en un momento de separación del alma del cuerpo. Pero el día que Jesús vuelva nuevamente y a tomarse a sí mismo en el día del arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitarán juntamente con Él. Entonces, muchos seremos levantados y esa eternidad que ya habita en nosotros se hará palpable y tangible a través nuevamente de la unificación del alma y el cuerpo, pero transformados con ese poder maravilloso de un cuerpo glorioso. El cuerpo tal cual lo tuvo Jesús, nuestro Señor, al resucitar. ¡Qué gran noticia! Un cuerpo misterioso. Un cuerpo que tiene elementos divinos y tiene elementos humanos. Elementos divinos porque la muerte no pudo contenerlo y se levantó de los sepulcros. Elementos divinos porque ese Dios maravilloso, al levantarse entre los muertos, ha ascendido a los cielos y está a la derecha de Dios. Y elementos humanos, porque al mismo tiempo, ese cuerpo al levantarse,
Dice la Escritura que comió cuando Jesús se presentó entre los 7 discípulos, les pidió algo de comer y él ingirió alimentos. Un cuerpo que podía palparse cuando le dijo a Tomás, tócame, Tomás. Entonces, estamos hablando de un cuerpo que tiene elementos divinos y elementos humanos unificados en la persona de Cristo. Y ese mismo cuerpo glorificado es el cuerpo que Jesús ha hecho partícipe a aquellos que han creído en Él. ¡Wow! ¡Qué gran noticia! Este es un gran misterio, el misterio de la resurrección, el misterio maravilloso de la eternidad en la persona de Jesús. Tanto así que cuando la encarnación, Dios descendió a la tierra a través de un hombre, a través de una forma corporal. Se hizo visible con nosotros a través de Jesucristo. Ahora Jesús, al ascender a los cielos, una parte y un elemento humano fue con Cristo hacia la vida de Dios. Podemos decir que tenemos un representante en los cielos humano, pero con un cuerpo glorificado. Porque Jesús ascendió a los cielos también con esos elementos humanos, pero santificados por un misterioso hecho del Espíritu Santo. Yo no puedo entender más allá de lo que la Escritura me revela, pero solo puedo dar por sentado que en Jesucristo han sido unidas estas dos esencias en un solo ser, el Dios hombre. Por eso Él mismo se llamó a sí mismo Hijo de Hombre. Y Juan lo llamó el Verbo de Dios. Aquel Verbo que se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¡Wow! Es por eso que Pablo, entendiendo esta verdad, se dirige a los corintios en tiempos de aflicción y en el versículo 7 le dice: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como somos compañeros de las aflicciones, también lo somos en la consolación. Ahora sí podemos comprender la profundidad de este mensaje. Ahora sí podemos entender la verdad de su resurrección. Ahora, en el versículo 8, justamente nos trae a mención aquel texto que hemos leído al inicio. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ahora Pablo no solo está comprendiendo que la tribulación y aflicción que está viviendo como hijo de Dios solo produce en él el propósito de que pueda aceptarlo con firmeza y con paz y con mucha convicción, sino que también está comprendiendo que esta aflicción que ha venido en él de una manera abundante hasta el extremo de sentirse morir, está creando en él y está formando en él la esperanza que nunca perdió, de realmente esperar en aquel Cristo que resucitó, que también lo va a resucitar a ellos. Entonces, él había comprendido que las aflicciones y las tribulaciones que él estaba viviendo no solo tenían como único fin corregirlo, instruirlo y formarlo, no solo eran normativas, sino que también tenían como fin poder desgastar este cuerpo externo, poder de una u otra manera doblegar su voluntad y llevar sus pensamientos tan humanos, tan materialistas, tan egocéntricos, a centralizarse solo en una gran verdad del Cristo resucitado. Ahora él tenía que entender que esté sano o esté enfermo, que tenga abundancia o tenga necesidad, que esté vivo o está muerto, él cohabita en la persona del Cristo resucitado. Su vida no terminará en una lápida ni en un nicho. Su vida no terminará en un momento de aflicción y dolor. Su vida permanecerá eternamente, porque su vida ha comenzado ya y su vida se está prolongando en el otro lado de la eternidad. Así que con Cristo nosotros justamente hemos sido crucificados, pero también juntamente con Él seremos resucitados para estar con Él. Entonces, es necesario que ya no vivas en desesperanza,
Creyente, es necesario que a partir de hoy ya no vivas pensando que el cementerio y el sepulcro es el final y el fracaso de tu fe. Que todo aquello que has sufrido y que te has esforzado en esta vida sirviendo al Rey tiene como límite solo llegar ahí, a un lugar donde se vive total soledad, dolor y tribulación para los seres queridos, y donde tu cuerpo terminará ahí, dando pena y siendo mostrado como un trofeo de la muerte, y donde tú consideras que será el fin de todo lo que hiciste. Error. Ahora más que nunca estás comprendiendo que nosotros hemos creído en el Cristo de la resurrección. Y ese Cristo de la resurrección ha prometido levantarnos de los sepulcros y estar juntamente con Él por la eternidad. Hoy confía y deja que el Espíritu Santo siga fluyendo en el interior de tu ser y que haga de ti un creyente que está sobreponiéndose en medio de todo concepto y todo temor humano. Estamos viviendo tiempos difíciles, es cierto, pero ¿acaso esta pandemia, acaso estas aflicciones y estas enfermedades nos detendrán? Claro que no. Enfermedades y aflicciones que vivamos solo son estaciones, porque estamos yendo de paradero en paradero, pero el final no quedará ahí. El final será el puerto seguro en el cual se encuentra Jesús, el resucitado, la vida misma. Toma una decisión hoy, creyente. Toma una decisión hoy, amigo, que estás escuchando este mensaje. Entrégale tu vida a Cristo. Deja que el Cristo de la resurrección venga a morar en ti y ponga en ti la vida eterna que Él ha venido a ofrecerte. Toma hoy esa decisión. Sírvele, honra, apártate del pecado y deja que Jesús dirija tu vida desde ahora y por la eternidad. Soy el pastor Robert Lee y sé que esta palabra ha bendecido tu vida. Comparte estos videos, por favor, y que muchos más conozcan a este Cristo resucitado. Shalom.